El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio vida eterna, ¿no? Le dio vida eterna porque era creación de Él, a su imagen y semejanza. Y el plan de Dios era que el hombre tuviera comunión con Dios por siempre, ¿no? Que dependiera de Él y que hubiera armonía y que el hombre pudiera cada vez entender más por qué Dios lo había hecho a su imagen y semejanza. Pero también le dio la libertad, ¿no? de decidir, el libre albedrío. Y lo único que Dios le dijo al hombre cuando le entregó, porque hizo de toda la creación, hizo algo especial que fue el Edén. Y ahí lo colocó al hombre para que el hombre cuidara, cultivara, hiciera todo en el Edén, todo trabajara, en otras palabras, ¿no? Y cuidando el Edén. Pero dijo, mira, de todos los árboles que hay, este árbol de aquí, del fruto del bien y del mal, no vas a comer el fruto. Después tú haz lo que tienes que hacer, ¿no? Y el hombre al final terminó comiendo el fruto del bien y del mal por causa de su decisión propia, tentado por Satanás, ¿no? Porque no podemos echarle la culpa a Satanás. Cada uno toma su propia decisión, ¿no? Cuando uno peca, peca porque quiere pecar. Alguien te puede tentar, pero al final cada uno peca por su libre decisión. Y eso trajo la muerte, ¿no? La muerte. Y bueno, vamos a primera, versículo 13, perdón. Capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que tú, que eres Dios todopoderoso, misericordioso, santo y bueno, Señor amado, hables a nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla a mi vida, a tu iglesia que está aquí en esta mañana, delante de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. Tomen asiento, amado hermano. Cada generación tiene sus situaciones que se dan, ¿no? Y en cada generación siempre va a haber el pecado, ¿no? La tentación y el pecado. Todas las generaciones han vivido bajo esa situación, ¿no? A veces, cuando a veces yo escucho, ¿no?, orar o decir, estamos viviendo el peor momento, y oramos, ¿por qué? Porque hemos vivido un tiempo de bastante armonía, de bastante paz, ¿no? Y mucha gente, muchos cristianos también, que eran pobres, el día de hoy son de clase media o ya no tienen la pobreza. Entonces su perspectiva de la vida cambia totalmente, ¿no? Y poco a poco se van centrando en sí mismos. Y también muchos creyentes, ¿no?, que no entienden realmente el evangelio de nuestro Dios, piensan que el evangelio es para ellos, para complacerse, que Dios tiene que complacerlo en todo, ¿no? Y comienzan a vivir como ellos consideran, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no?, aquí comenzamos el culto con un poco de hermanos, pero a medida que va pasando el tiempo va llegando más hermanos, ¿no? Algunos tienen razones de llegar tarde, ¿no? Pero ya algunos tienen la costumbre, ¿no?, de llegar siempre tarde. Y esa es su normalidad, esa es la poca reverencia que tienen a Dios, ¿no? Porque como
creen que son religiosos o creen que aman a Dios, hacen esas cosas. Y si siguen así por ese camino, van a hacer cosas que no deben de hacer, ¿no? Voy a leer el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Les pido que lean su Biblia, en especial a los jóvenes. Lean su Biblia, hermano. Yo siempre voy a insistir en que lean su Biblia. La única manera que tú puedes creer en Dios es leyendo la Biblia, hermano. Después tú vas a creerle hasta al diablo, le vas a creer. El diablo sabe la palabra de Dios, por si acaso. Él tentó al Señor con la palabra. Le dijo palabras y con esa palabra la tentó. Así que si tú no la entiendes, no la comprendes y no tienes reverencia cuando se está leyendo la palabra de Dios, no tienes reverencia, tienes en poco a Dios, ¿no? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando habla aquí de fornicación, habla de todo tipo de desviaciones sexuales, ¿no? Todo tipo. ¿Tú qué te viene a tu mente con todo tipo de desviación sexual? Ahora están a la luz del día, ¿no? Y tú lo puedes ver por las calles, lo puedes ver hasta en tu casa a veces, ¿no? Con personas que tú nunca pensaste, ¿no?, que podían vivir de esa manera, ¿no? Es decir, los pecados sexuales son uno de los más notorios que hay en este tiempo, ¿no? Todo tipo de pecado, hermano. Algunos creen que fornicación solamente es tener relaciones sexuales antes de casarse. No, aquí la palabra es porneía, que viene la raíz, de que viene pornografía, porno, es decir, fornicación, grafía, se dibujaba, ahora son películas y cuantas cosas más. Esa es la palabra pornografía, ¿no? Pornografía, ¿no? Entonces, dice todo tipo de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, ¿no? El día de hoy ya la gente ya no se quiere casar, conviven, ya a veces los que están casados adulteran, no solamente un hombre con una mujer, sino un hombre con un hombre, a veces la mujer adultera con otra mujer, es decir, el adulterio, todo tipo, ¿no?, de cosas. Eso, esta iglesia de Tesalónica tenía esa situación, ¿no? Era de Macedonia, y dice que os apartéis, que cada uno, versículo dice, en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias con los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, que se mezclaban con los gentiles. ¿Qué es concupiscencia? Es la libre libertad de hacer lo que se te da la gana, en pocas palabras, lo que se te antoja, ¿no? Lo que tú desees, es, en pocas palabras, ¿no? No, dice después que ninguno agravie ni engaño en nada a su hermano. Entre ellos se engañaban, se agraviaban en la iglesia de Tesalónica, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no se ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Miren, Dios no se ha llamado a inmundicia, que significa que muchos de los creyentes, algunos de ellos, tenían este problema de que vivían en la inmundicia, ¿no? Es decir, mal. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también os dio el Espíritu Santo. Está hablando de cristianos, ¿no?, de que hacían este tipo de cosas, que estaban envueltos en las cosas que hacían los gentiles, ¿no? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundáis más en ello, más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Aquí está Pablo reconociendo que había un buen sector de la iglesia que hacía lo correcto, ¿no? Y que le decía que se amaran y se amaran más todavía. Y que entre ellos se atendieran, y también los que tenían trabajo y negocio, que siguieran, pero lo hicieran en el orden de Dios. El versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué he leído la introducción, no? Porque muchos cristianos
viven este mundo, en este tiempo, no muy firmes en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de algo, hermano, que nosotros tenemos una existencia en esta tierra bien corta realmente. Y en cualquier momento puede venir el Señor, o en cualquier momento podemos partir de esta tierra y el Señor llevarnos o ir al infierno para esperar el juicio final, ¿no? Porque los cristianos van a tener otra posición cuando mueran, distinto a la de los no creyentes. Pablo le está hablando, porque es importante, le está llamando la atención de que ellos vivan sabiendo de que en cualquier momento Cristo viene o ellos pueden partir. ¿Por qué? Porque cuando tú partes de esta tierra te vas a ir a la presencia de Dios, ¿me entiendes? Y vas a venir con Cristo en el rapto, que aquí va a hablar Pablo, ¿no? Y lo otro es que no vivas como estás viviendo, pues, ¿no? Que salga de esa condición. Por eso que Pablo, sus últimas recomendaciones, él va a hablar cosas muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, a partir del 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No solamente hablando de los pastores, sino a todo aquello que Dios le da posición en la iglesia. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Habían hermanos que eran vagos, que no trabajaban porque decía que Cristo viene y ya no trabajaban, estaban esperando la venida del Señor todos los días y nunca trabajaban, ¿no? Y ese era el extremo. Y os alentéis unos a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. ¿Qué significa? Hay hermanos que se desaniman rapidito y a otros que se desalientan. ¿Por qué? Porque todavía no han tenido un encuentro firme con el Señor, ¿no? Entonces a esos hermanos hay que animarlos, alentarlos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien seguid siempre lo bueno unos para con otros. Si alguien te hace mal, tú no le pagues mal, tú no te vengas, ¿no? Va a decir: mía la venganza, yo pagaré, si es un enemigo, ¿no? Si es alguien de afuera. Pero entre los hermanos tenemos que amarnos, ¿no? Dice que el amor borra multitud de faltas. El amor de Dios. Para con todo. Está siempre gozoso, dice. Está siempre gozoso. Orad sin cesar. El 1 de mayo tuvimos oración en la mañana y entró un grupo, 12 o 13 creo que entró. En la noche solamente hubo 3, ¿no? No sé, algunos piensan que era el día del trabajo y el Señor no trabajaba a esa hora, de repente, ¿no? De repente pienso yo, ¿no? Porque no encontraba una explicación, ¿no? Porque solamente 3 nomás entraron, ¿no? Y se ha pedido y se ha recomendado a los ministerios, a todos los ministerios, que por lo menos participen en la oración en el tiempo que Dios le permite, ¿no? Y está pasando todo lo contrario, ¿no? Se les dice y hacen lo contrario. Entonces dice, ¿no? Os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Está siempre gozoso, dice el 16. Orad sin cesar. Orar sin cesar, dice, ¿no? Cuando una vez estuve revisando los beneficios de la salvación, hay una corriente teológica que dice que aparte de la regeneración, justificación, santificación, glorificación, adopción, también está la oración, ¿no? Y yo digo, tiene lógica, ¿no? Es correcto, porque cuando un niño nace, ¿qué es lo que hace primero después que la partera o le da su golpe en la espalda? Llorar, ¿no? Y ya puede comunicarse, ¿no? Y el niño cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora, ¿no? Entonces, es decir, su naturaleza ya Dios le da la forma como se tiene que comunicar. Cuanto más nosotros nos pone en nuestro corazón, en nuestro ser, el deseo de orar. Naturalmente, ¿no? Entonces hay que preocuparse. Si tú no oras, preocúpate. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te interesa la oración? ¿Por qué tú no quieres entrar al grupo de oración? ¿Por qué no quieres participar en los cultos de oración? ¿No? Preocúpate. Mírate a ti mismo, ¿no? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, dice. No menosprecéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y el cual también lo hará. Mira cómo termina, dice, ¿no?
que hay que estar completamente santificado por dentro y por fuera, y hay que serle fiel, porque fiel es el que está llamando y Él es el que lo hará, es decir, que vendrá, que Él vendrá. Una de las cartas del propósito de esta carta es hablar de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo había levantado esta iglesia y Pablo tuvo muy poco tiempo en Tesalónica, pero el tiempo que estuvo le enseñó las doctrinas principales, ¿no? Y él pensó que la iglesia ya no existía, ¿no? Y entonces mandó a Timoteo, y Timoteo regresa. La iglesia estaba y la iglesia había crecido, se había esparcido, pero dentro de la iglesia habían algunos problemas críticos, y uno de ellos era de que había este tipo de pecado, ¿no? Y que estaban andando mal porque no habían entendido con claridad la eminente venida de Jesús, que se puede dar en cualquier momento en nuestras vidas, ¿no? Entonces no había una vida de temor de Dios, no había una vida de santidad, y también había un grupo de creyentes que creían que tú morías y había que esperar al juicio final, ¿me entiendes? Porque va a haber el juicio final, ya después del milenio, ¿no? Va a haber, el Señor va a soltar a Satanás, dice su palabra en Apocalipsis, y Él va a engañar aún a los escogidos de Dios, algunos escogidos, ¿no? Y ya el Señor ahí agarra y establece el juicio del trono blanco y comienza a juzgar a todos, ¿no? Primero va a juzgar a Satanás, a todo, a la bestia, al anticristo, la misma muerte será lanzado al agua de fuego, el infierno mismo, todo, y todo el que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al agua de fuego. Entonces, muchos creían que ese juicio había que esperar, en ese momento recién iban a resucitar los hijos de Dios. Y Pablo le va a aclarar, así no es, le va a decir, así no es. No. Entonces Pablo dice en el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra es importante. El día de hoy no creo que termine de predicar, pero vamos a trabajar este tema. Y esto es importante. Primero, amado hermano, ¿por qué Pablo habla de la muerte como dormir? Pablo no dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren. No, dice de los que duermen, ¿no? Entonces Pablo está afirmando algo importante. Algo que es necesario también antes de seguir adelante, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él nos garantiza que Él vendrá por segunda vez. ¿Ya? Él es una palabra de Él, palabra del Señor. Pocas veces dice palabra del Señor y Él manifiesta que Él es. Nuestro Señor Jesús dijo en el 14, Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no estén preocupados. No, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. A veces la vida se pone tan difícil, o algunos comienzan a tener tanto sufrimiento en la vida y le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando dice, me tomaré a mí mismo, Pablo está diciendo de la iglesia, de que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. El que explica ya esta posición es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llega a entender las palabras de Jesús y llega a entender el Antiguo Testamento de una forma tan gloriosa que él explica, ¿no? Cuando él dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, que espiritualmente, ¿no? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, tú y yo, si estás en Cristo, si estás en comunión con Dios, dependes de Él totalmente y tienes armonía con Él, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo está aquí, pero espiritualmente también estamos a la diestra del Padre, ¿te imaginas? Porque Cristo es la cabeza. Es decir, Jesús está hablando de cosas grandes, ¿no? Por eso que cuando hay situaciones difíciles, ¿qué hay que hacer? Es ponerse a meditar en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios hace, la manera como Dios trabaja con tu vida, ¿no? Eso hay que hacer, amado hermano. Nosotros somos seres de verdad. Nuestro tiempo es bien pequeño en la tierra, es pequeñísimo en comparación a la eternidad. Es decir, la eternidad es algo que no tiene, ya será por siempre, ¿me entiendes? Y ese es el problema, que nosotros queremos entender la palabra de Dios humanamente, mentalmente, racionalmente.
Y eso no es así. El único que nos puede hacer entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, decía el autor de Hebreo. Es como una espada de dos filos que penetra y llega hasta lo más profundo de tu ser para hacernos entender. Por eso que no solamente a Jesús, los ángeles también que estuvieron ahí con los apóstoles cuando Jesús ascendió, dijeron, así como lo han visto vir, así va a venir Él. Dicen los ángeles. Y los ángeles, la palabra que cuando el Señor mandaba a un ángel a hablar, no era que el ángel se le ocurría. Todos los ángeles hablaban por mandato de Dios, eran mensajeros de Dios. En Hebreos 2:2 dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, cuando un ángel hablaba, no hablaba por su propia cuenta. El ángel hablaba porque nuestro Dios le ordenaba, con un mensaje. Por eso la palabra ángel es mensajero. Vamos al 1:11 mejor para entender esto. Dice, Hechos 1:11, los cuales también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En el rapto Jesús no va a descender a la tierra, se va a quedar ahí. ¿Me entiende? Ya en la segunda venida, Él va a descender al cielo. Yo sé que algunos no aceptan el rapto. Mano, por esa razón, ¿saben dónde? Cada iglesia o cada corriente que a través de la historia ha negado el rapto, se ha ido cayendo y ha desaparecido con el tiempo. ¿Por qué tú no crees en el rapto? Porque no amas a Dios, no entiendes la palabra, porque ya estás andando en la carne. Europa, hermano, Europa el día de hoy, la iglesia de Europa, las iglesias cristianas, tienen creyentes, pero no europeos, en su gran mayoría, son inmigrantes de África, de Asia, de América, Centroamérica, Suramérica, no son casi en su mayoría. Ellos no creen, la doctrina de ellos no creen en el rapto. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que Cristo puede venir en cualquier momento, eso te hace andar con temor y temblor. Eso te hace considerar que tu vida, el que te da la vida y que se sostiene la vida es nuestro buen Dios, amado hermano. Dios no solamente te crea a tu imagen y semejanza y se mete ahí antes de que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones y se mete ahí para, este va a ser un hombre y una mujer, este va a ser un nuevo ser y ahí nomás está y después desaparece, no. Dios está en todo momento, hermano. En ningún momento de la existencia de un ser humano, Dios deja de estar. ¿Entiende? Porque el que te da vida y sostiene la vida es Dios. Aún hasta el más pecador, hasta el más malo que hay ahorita, ¿me entiende? Dios le da la vida y la sostiene. Pero cuando tú llegas a entender que es el Dios el que te da la vida, tú quieres tener comunión con Dios. Juan en 17:24 va a decir, en el 17:24 va nuevamente, el Señor Jesús está orando, esta es la oración de Cristo Jesús, y Él mira lo que dice, Padre, 17:24 Juan, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Jesús está orando, y su preocupación de Jesús es que aquellos que el Señor les ha entregado, que son salvos y que han cumplido con el propósito, Él quiere que ellos estén con Él. ¿En dónde? Arriba, en el cielo, hasta el día de que Él venga por su iglesia y al final de los tiempos habrá un nuevo cielo, nueva tierra. No sé qué se hará con esta tierra, porque está llena de... Ya esta tierra ya está, lugares que están ya llenos de sangre, de sangre, ¿no? Como ahorita uno de los que más lugares se derrama sangre es, por ejemplo, el Medio Oriente en estos tiempos, ¿no? En esa zona se está derramando sangre, todos los días se derrama sangre ahí. Y la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, ¿me entiendes? Hay sangre, todo eso, pero llega un momento que eso Dios lo va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Dice que ya el Señor ha preparado una nueva ciudad. El Señor hizo el Edén, ¿no es cierto?, para Adán y Eva, para que vivieran ahí y ellos lo cuidaran todo, lo cultivaran, pero ahora Él ha hecho la nueva Jerusalén.
Cuando haya un nuevo cielo, nueva tierra, descenderá y se establecerá acá, en este nuevo cielo, nueva tierra. Y ahí viviremos la eternidad con Dios por siempre y para siempre, amado hermano. Por siempre, ¿me entiende? Por siempre. Ya no habrá ya algo que impida eso, amado hermano. Amén. Al nombre de Cristo. Entonces, no solamente fue también los apóstoles. Pablo, hermano, en todas sus cartas, excepto Filemón, habla de la segunda venida del Señor. Escúchelo bien. Pablo, no hay una sola carta en que no hable de la segunda venida del Señor, excepto Filemón, que es una carta muy personal. Después, todas las cartas de Pablo se van a referir a la segunda venida. En Romanos 8, 17 al 23, en 1 de Corintios 11, 26, y también habla de 1 Corintios 15, que habla de la resurrección y se refiere también a lo que es también esta verdad. 2 Corintios 4, 14, Gálatas 6, 9, Efesios capítulo 1, del 12 al 14, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, todos, hermanos, hablan. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo va a hablar a cada rato y siempre? Porque esa es nuestra verdad. A ese lugar vamos a ir si es que nos mantenemos, estar en la vida eterna por siempre. Lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó. ¿En dónde? Cuando Él murió, cuando Él resucitó y ascendió, ¿me entiende? Fue necesario que Él muriera, que resucitara y que fuera exaltado y colocado a la diestra del Padre. A partir de ese momento, todo lo que vuelve a la casi a la normalidad y se establecerá en el día cuando habrá, después del juicio final, ya será establecido por siempre el reino de Dios, amado hermano. Por siempre, ¿me entiende? Dios nos ayude a entender que el Espíritu de Dios en este tiempo produzca a nosotros ese deseo, amado hermano. Yo sé que a veces nosotros estamos con un deseo fuerte de siempre estar con nuestra familia, pero la palabra de Dios dice que si tú y yo no tenemos la bendición de que todas nuestras familias se conviertan, ahí será un adiós por siempre, ¿me entiendes? De ahí tú nunca más te encontrarás con tu hijo, con tu esposa, con tus padres, con tus tíos, con tus mejores amigos. Si tú tomas el camino de la fe y permaneces y perseveras hasta el fin, tú estarás con Dios. Pero tu familia, la que puede ser que tú más amaste después de Dios, estará en la eternidad en el lago de fuego. No en el infierno, hermano, en el lago de fuego. Donde Isaías dice, ¿no? Y también el Señor habla de rechinar y crujir de dientes, ¿no? Por siempre, hermano, ¿te imaginas? Entonces, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que era bastante humilde, pero que era una iglesia apasionada y que el Señor a través de ella había logrado que se extendiese el evangelio, pero dentro de ese grupo habían también desviaciones y habían gente con pecado y también habían hermanos que estaban tristes, ¿no? Porque decían, pues, yo muero y yo no sé en el día del juicio si el Señor voy a estar con Él o voy a ir a la perdición total, ¿no? Todo eso generaba el que ellos iban a estar en el juicio del trono blanco, ¿no? Porque el juicio del trono blanco es donde el Señor Jesucristo se va a estar al centro, va a ser el juez supremo y Él va a juzgar a todos. Aún la iglesia va a estar a su alrededor de ella. Es decir, miren hasta dónde Dios nos da esa bendición. Entonces, nosotros tenemos que creer que la muerte del creyente no es una situación de términos, sino es una experiencia que lleva a estar presente con Cristo, por lo que se compara con dormir, ¿no? Es decir, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice Pablo, ¿no? Entonces, Pablo va a enseñarnos sobre esto, ¿no? ¿Qué es cuando uno muere, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano muere físicamente? Muerte física, ¿no? Porque el cristiano ya no va a morir eternamente, ya no tiene muerte espiritual, ya no tiene muerte eterna, tiene vida eterna, tiene comunión con vida, tiene vida plena. Por eso dice, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. El objetivo del ladrón, que es Satanás, es sacarte del camino de Dios y llevarte a la muerte eterna. Pero yo he venido a dar vida y vida eterna, dijo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a morir, si es que Cristo tarde en venir, ¿qué va a pasar, no?
automáticamente, al instante que morimos, nuestro espíritu y nuestra alma ya no van a estar con nosotros, van a salir. ¿A dónde? A la presencia de Dios, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿no? Ahora, si no es cristiano, el espíritu del hombre vuelve a Dios y su alma va a estar esperando el juicio final. En el infierno o en el Hades, o como se le quiera llamar, ¿no? Ahí van a estar. Entonces, ¿qué es este dormir? Cuando tú duermes, ¿tú caminas? Cuando tú duermes, tu cuerpo, ¿cómo está tu cuerpo, tu ser? ¿Qué es lo que duerme? ¿Duerme tu mente, tu espíritu duerme o solamente es tu cuerpo nada más que descansa? Pónganse a pensar, ¿no? Nuestro cuerpo, hermano, ¿es cierto? ¿Por qué soñamos? Cuando dormimos a veces, ¿no? ¿Por qué estamos pendientes si algo pasa y nos despertamos ahí mismo? ¿No? La muerte, perdón, el dormir es un estado que Dios ha permitido para que la parte física del ser humano descanse y también la parte almática, ¿no? El alma, ¿no? Es decir, pero principalmente el cuerpo. Entonces, la idea del dormir ocurre en el aspecto físico. Las funciones de actividad en general, salvo las vitales, se detienen. ¿Cuáles son las vitales? Tú no estás durmiendo y comiendo, ¿no es cierto? Tú no estás estás durmiendo y estás tomando agua, ¿no es cierto? No, esas son las secundarias, ¿no? Las vitales son lo que para ti, ¿no? Tu corazón está funcionando, tu mente está ahí, ¿no? Tu espíritu, eso siguen funcionando, no descansan, siguen. No descansan, entonces siguen funcionando. Entonces cuando el Señor nos lleva a su presencia, nuestro cuerpo se queda y nuestro espíritu y nuestra alma se presentan delante de Dios. El Señor las lleva, ¿no? ¿Qué hizo, por ejemplo? Dice que murió Lázaro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A ver, lo que leen la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Dios con Lázaro? Ángeles vinieron y lo llevaron. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo morimos, ángeles vienen y llevan nuestra alma y nuestro espíritu ¿a dónde? Al seno de Abraham, y llevan al cielo. Gloria a Dios. Es decir, lo llevan a la presencia del Señor. Entonces, eso es importante. Es decir, todo lo que tú ves ahí, es que Jesús le dijo al que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Tú, al instante en que partes de esta tierra, al instante estás en el paraíso con el Señor. Aleluya. Es decir, estás en el paraíso, estás delante de la presencia de Dios. Ya no estás en el Edén como Adán, ahora estás en el paraíso, donde el Señor está ahí, donde lo vas a ver. Tu espíritu y tu alma van a tener comunión con Él. El que se queda durmiendo es tu cuerpo, ¿me entiendes? El polvo, que se convierte en polvo. Pero que Dios sabe cuáles las partículas que te corresponden a ti, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, cada uno tiene su parte física y esa sabe Dios. Hay gente que ha muerto hace 4.000, 5.000, 6.000 años y van a resucitar en ese día. ¿Por qué? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solamente murió por los que estaban a partir de ese momento, también muere por todos aquellos que habían sido declarados justos por la fe, como Abel, ¿no? Todos ellos, a partir de Abel para adelante, todos los que mueren hasta el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, todos los que le creyeron a Dios y le creyeron de veras, Dios le contó por justo. Pero Dios se queda endeudado, Romanos 3:25, léanlo. Ahí está, y Jesús paga también esa deuda, porque la paga del pecado es muerte, Él muere por todos ellos. Entonces, toda esa gente, aun donde haya muerto, como haya muerto, ahí están durmiendo, ¿no? La palabra cementerio, en griego, tiene una raíz que significa también, cuando se aplica, tú lees cementerio, no lees, dice dormitorio. La palabra debería traducirse como dormitorio, no cementerio. Nosotros ya decimos cementerio y nuestra connotación es negativa, ¿no? ¿Quién está ahí? En el cementerio, ¿quién están? Los muertos, ¿no? Pero en griego la palabra significa dormitorio. ¿Por qué? Porque están durmiendo. ¿Quiénes están durmiendo? Los hijos de Dios. Amén. Su cuerpo está durmiendo. Amén.
¿Lo crees o no lo crees? Cuando uno lee y estudia estas cosas, hermano, uno dice, wow, por eso que Pablo habla, porque explica, no va de frente. Yo puedo ir de frente y hablar, no, y pasará esto, no, pero quiero poco a poco que veamos que la muerte es algo que nos va a doler. La muerte no es que ya murió, no, mi hermano, no, se va al cielo. No, hermano, tú vas a sufrir, vas a llorar por la persona que muere, quien sea que es parte de tu vida, ha sido parte de tu vida. Jesús lloró cuando vio a su amigo Lázaro, ¿sí o no? Jesús era el Dios hecho hombre y se puso a llorar. Porque no, los cristianos no lloran. No, tú no puedes llorar. Hay gente que dice eso, ¿no? A veces, hermanos, cometemos locura, de verdad. A veces gente que ni entiende la palabra y los otros que tampoco entienden, peor, porque dice, un tuerto guiando a un ciego, ¿no? Imagina, si hay tuertos guiando a ciegos, los ciegos le creen al tuerto. El tuerto anda torcido, pues, porque es tuerto. Pues. Es decir, anda torcido en la palabra, interpreta mal la palabra, le aplica la fuerza a todo el mundo. No, hermano, Jesús lloró. Jesús, el Hijo de Dios, para que veamos. Aún Jesús en la cruz, preocupado por su madre. Madre, ella te dijo, hijo, ahí a tu madre le dice, no te dejo sola, te encargo. Juan va a ser a partir del día como tu hijo, él te va a cuidar a ti, mira. No, miren, él sabía que al irse él, su madre podía quedar desamparada en una sociedad donde las mujeres eran despreciadas, donde las mujeres eran abandonadas, ¿no? ¿Me entiende? Y él dice, no, Juan, tú te encargas de mi madre. ¿Me entiende? Es decir, sabía que él iba a morir. Entonces, hermano, eso es importante, también entender, creer. Pero si tú vives como se te da la gana, cuando aparezca, no va a venir un ángel, hermano, por si acaso, a llevar tu alma y tu espíritu. Yo no sé qué vendrá. La Biblia no me dice. Pero eso sí, te aseguro que estarás en el infierno. Eso sí. Así cuando esa parábola del pobre Lázaro y el rico estaba en el cielo ahí, ¿no? Quemándose. ¿Cómo? Ajá. Perdón, me equivoqué. En el infierno, en el lago de fuego, ahí, gritando, Señor, le dice, Abraham, padre Abraham, dile, mira, estaba ahí, y todavía estaba mandando, un mandón, ¿no? Manda Lázaro, mira ese sirviente que me venga con un poquito de saliva que me ponga en mi lengua, dice, ¿no? Eso es lo que pide. Mire, aún estaba ahí, ni siquiera entendía su muerte. ¿Cómo será el lago de fuego? Eso va a ser terrible, hermano. Ahí todavía está reclamando, ¿no? En el infierno, pero en el lago de fuego es fuego eterno. Amén. ¿Cuántos viven, amado hermano? ¿Cuántos están vivos? Aleluya. Ya sabes, hermano, si tú no estás andando bien, estás andando tuerto, estás andando torcido, estás andando como aquí Pablo y en todas las epístolas de Pablo y en la misma palabra, estás haciendo todo lo contrario. Yo te aseguro en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, si estás andando y haciendo lo incorrecto, que ya tienes tu lugar seguro. La primera fase en el infierno y la segunda fase, después del juicio final, también ya tienes tu terreno ahí seguro en el lago de fuego. Eso sí estoy seguro, hermano. Así que sigue viviendo como te da la gana, sé irreverente, ten en poco las cosas de Dios, no leas la Biblia, no ores, no hagas, sigue viviendo y engañándote que viniendo al culto y siendo de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pachacamá, eres salvo. No, hermano, la Iglesia no salva. Que tú pertenezcas a esta iglesia no te hace salvo. El que te salve es Cristo, amén. El que te salve es Cristo y tienes que estar en Cristo. Por eso dice que los que durmieron en Cristo, dice. En Cristo. ¿Ah? No dice los que durmieron, no. Hay que morir en Cristo. Hay que vivir en Cristo y moriremos en Cristo. ¿Me entiende? Mire, cuán importante es la palabra en Cristo. Pablo es el que... Hay que darle gracias a Dios por la teología de Pablo, ¿no? Porque Pablo es el que nos acerca y nos hace entender tantas cosas hermosas de Jesús y de toda la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor demanda eso? Todo es en Cristo. ¿Todo lo puedo en qué? ¿Sin mí? ¿Nada podéis hacer? Por eso es importante y trascendente, amado hermano, esta introducción que estoy haciendo el día de hoy acerca de este tema del rapto. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos claro de nuestra existencia, de nuestra corta existencia en esta tierra, que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha salvado, es para hacer lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Dice
tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice, ¿no? Y aclara, para que los otros que no tienen esperanza. Dice Pablo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tú cada vez que lees la palabra esperanza en Pablo, en los libros de Pablo, en su gran mayoría, se refieren a la segunda venida. Se refieren a la transformación de que seremos transformados o seremos glorificados, tan igual como el cuerpo de Cristo fue glorificado cuando resucitó. De eso se refiere. Casi en la mayoría de las veces, la palabra esperanza es a futuro. La esperanza no es algo que ya está. La esperanza es siempre algo que se espera hacia el futuro. Y personalmente, en el caso de la teología paulina, en lo que Pablo habla, siempre se refiere a la segunda venida. Por eso dice, ¿no?, que él quiere que todos nosotros tengamos esperanza. Y el movimiento pentecostal habla de la bendita esperanza dentro de sus verdades fundamentales, que en el año 1921 P.C. Nelson planteó. Él habla de la bendita esperanza, ¿no? Fue un teólogo de Asamblea de Dios que las verdades fundamentales de la Iglesia de Dios Pentecostal las tomó, ¿no? Las tomó de ahí, de la Asamblea de Dios. Y ese hermano, ¿quién era? Era un bautista. Una vez sufrió un accidente, un carro lo atropelló y estuvo a punto de morir, y oraron por él y se sanó, y se convirtió después en un hombre de Dios. Fue bautizado como el Espíritu Santo, y como tenía mucho conocimiento teológico, él comenzó a entender y él creó las verdades fundamentales. No entendió cuáles eran las verdades que tenía que creer la iglesia, ¿no? Es la bendita esperanza. Pero esta esperanza nunca nos debe avergonzar, amado hermano. Por eso dice, acerca de los que, en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, en Romanos 4:25, para que nosotros podamos tener la salvación de Cristo Jesús, Pablo afirma acá una gran verdad. Dice, a partir, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya va a decir en el 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, Cristo, por medio de quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está afirmando, y esto es trascendental, por eso que es importante la segunda venida de Cristo, y dentro de ello el rapto. ¿Por qué? Cuando Jesús primero vino para morir en la cruz del Calvario, cuando el ángel le dijo a María, se llamará Jesús porque salvará al hombre de sus pecados. Cuando Juan el Bautista lo vio por primera vez, el Espíritu de Dios le reveló que era el Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él vino para morir y murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para sustituirnos en la cruz, para que se le imputara todos nuestros pecados y él muriera por nosotros. ¿Qué hace Dios? Nos produce, cuando él nos salva, lo primero que va a hacer es producir en nosotros, ¿qué cosa? Arrepentimiento. El Espíritu de Dios, usando la palabra del hermano o la forma como el Señor te ha convertido, siempre va a usar la palabra de Dios, ya sea a través de un hermano, de muchas formas Dios usa, ¿no es cierto? Lo primero que va a hacer es convencerte de que eres pecador. El Espíritu Santo os convence de pecado y justicia, es decir, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay entrada. Es decir, tu mente comienza a pensar, a razonar y ver que realmente eres pecador. Después, ¿qué hace? Fe. Es decir, tienes que tener fe en que Cristo tomó tu lugar y aceptas eso. Automáticamente, ¿qué pasa contigo? Dios te regenera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Y el otro es que, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que para que Cristo fuera efectiva, la salvación que Él nos está dando, fue necesario que Él muriera por nuestras transgresiones, pero que también resucitara y fuera levantado
a la diestra del Padre, ¿me entiende? A partir de ese momento nosotros podemos ser justificados por la fe, porque de nada valdría que Jesús hubiese resucitado y no hubiese sido ascendido. Él tenía que estar a la diestra, porque todo lo que le pide al Padre, el Padre se lo da. Si alguien viene a Él, ¿a quién le entrega su vida? ¿Le entrega al Padre o le entrega a Cristo? ¿A quién le entregamos nuestra vida? A Cristo. Entonces Cristo le presenta al Padre las personas que se están arrepintiendo y el Padre más a todos aquellos que recibieron a Cristo. El Padre dice, ahora eres mi hijo. ¿Entiendes? Dios dice ahora, pero fue necesario, ¿qué cosa? Que Cristo resucitara y fuera levantado para que Dios nos justificara. Mire la importancia de lo que está hablando aquí Pablo en el rapto. Que habla del rapto y él está aclarando los puntos doctrinales. Primero habla de la muerte. Que no nos entristezcáis, que la muerte es lo que lamentablemente, como dice Pablo en Romanos 6:23, más, ¿cómo dice? Me olvido, más, ya. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, Pablo, primero, antes de hablar de todo esto, está hablando doctrina, está aclarando de los que duermen, no. ¿Para qué? Para que tengan esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza, amado hermano? Una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos llena cada vez más de gozo y que realmente debe ver en cada uno de nosotros. ¿Quién está sufriendo en estos días? ¿Quién está pasando? Ahí, por ejemplo, el hermano Benito, hay que orar por él, ¿no? Hay que orar por él, él está ahí, pero hay que orar por él, ¿no? El esposo de la hermana Guamalíes, nuestra hermana Esther, Patricia, también hay que orar por él. Usted lo puede ver, hermano, pero a veces ya le daba avanzando y algo va pasando con los ancianos, hermano. Algo pasa, ¿me entiende? Y a veces uno nos explica qué nos puede estar pasando. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que creer que esto es verdad. Acá no hay que estar triste, ¿me entiende? Dios es lo que quiere, Señor. Por eso, ahora, no es fácil. No es humanamente, como dije al comienzo. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos haga entender esta palabra. Yo sé que es duro a veces vivir momentos difíciles en nuestra vida, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos hace entender. Y a veces estas pruebas, estas dificultades, tribulaciones que tenemos, es para que nuestra esperanza crezca. Porque si, ¿no? Como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso dije, ¿no? Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Por eso entiende? Un cristiano tiene que andar toda la vida en Cristo. En Cristo. Ahora, no todos llegan todavía a estar en Cristo. Este es un proceso que ya en un momento, no sé si la pastora Rosario le va a explicar, ¿no? ¿Qué cosa es andar en Cristo? ¿Cómo se llega a andar en Cristo? ¿En qué momento tú ya comienzas a andar en Cristo? Esa es la meta. Todos. Muchos comenzamos a andar con Cristo, pero la meta es andar en Cristo. Porque acá está diciendo, ¿cuál es la garantía? Cuando tú estás en Cristo, cuando tú estás en comunión con Él, cuando tú dependes totalmente de Él, cuando tú por ti mismo tú oras, tú alabas a Dios, tú glorificas a Dios, tú haces todo lo que Dios te dice en su palabra y no lo haces como una imposición, lo haces como una necesidad en tu vida, que si no lo haces, algo está pasando. No lo sé, cuando tú no comes tan normal, ya llega, no has comido todo el día, llega a las 11 de la noche, ¿estás normal o tienes hambre? Todos vamos a tener hambre. Entonces, ¿por qué? Porque tu cuerpo para eso ha sido creado, para avisarte que tienes hambre y tienes que comer, ¿no es cierto? Tu cuerpo te avisa, tu mente razona, dice, hoy tienes hambre, come. Tu cuerpo tiene hambre, le comunica a tu cuerpo, a tu mente. Así es, cuando tenemos comunión con Dios, algo no hemos hecho, algo está pasando conmigo, no sé. Y de un momento a otro, cuando andas con Cristo, Él te va a hacer ver eso. Por eso dice, y si dormimos en Él, si morimos en Él, es decir, en Cristo Jesús, nosotros ya avanzamos bastante en este caminar y ahí debemos de quedarnos siempre de andar en Cristo. Padre, yo te doy gracias por este día y te pido que tú nos hagas entender. Yo sé que son palabras fuertes, Señor, hablar de estos temas, pero
Solamente tú sabes, Padre de la gloria, cuándo enviarás a tu Hijo por nosotros. No sabemos cuándo será. Pues tenemos que estar preparados. Dice que cuando tú vengas será como un abrir y cerrar de ojos, pero también, Señor, nos puede sorprender lo que por causa de Adán y Eva, la muerte, Señor, a cualquiera de nosotros. Y tenemos que estar preparados. Pero tú le hablas a la iglesia de Tesalónica y nos has hablado a nosotros que tengamos esperanza, que no nos entristezcáis, que no andemos en pecado, sino que andemos en Cristo, Señor. Porque si andamos en Cristo, partiremos en Cristo a tu presencia y estaremos delante de ti por la eternidad, por siempre, Señor. Sí, Señor amado. Yo te pido que podamos tener tu Espíritu Santo nos haga entender con claridad todas estas cosas, porque estas palabras solamente el Espíritu de Dios nos las puede hacer entender. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre de la gloria, que tú nos des esa bendición. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.